Mateo capítulo 14, el Evangelio según Mateo capítulo 14. Recuerde que Mateo, pues se cree que este Evangelio, este libro, lo escribió Mateo. Mateo fue un apóstol de Jesucristo, o sea, él conoció de primera mano las situaciones que describen. Vamos a leer en Mateo 14, versículo 22 en adelante. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedido a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Amén. Bueno, Jesús había estado en ese día enseñando a una multitud. Incluso en medio de esas circunstancias se dio lo de la alimentación, la multiplicación de los panes y de los peces, donde alimentó a más de 5,000 personas con 2 peces y 7 panes, los cuales hizo multiplicar él en su poder como Dios que es. Y entonces donde comieron todos, se saciaron, etc. Y despidió la multitud. Ellos tenían que cruzar al otro lado del mar de Galilea. Es un lago llamado Mar de Galilea, o lago de Genezaret. Pues es un lago, pero porque está dentro de la plataforma continental, pero es tan amplio, que tiene las características de un mar chiquito. Entonces Jesús los hizo entrar a sus discípulos en esa barca. Ellos, recuerden que los discípulos de Jesús, los apóstoles, ellos salen o son llamados de ser pescadores. Ellos eran pescadores, hombres curtidos en las cosas del mar, ¿cierto? En navegar, en andar en barcas, etc. Entonces Jesús los hizo entrar en la barca y los despidió. Él no se fue con ellos, sino que les dijo: vayan, crucen. Y mientras tanto él despedía la multitud. La multitud se fue y Jesús subió a un monte a orar. Y estuvo orando esa tarde hasta que llegó la noche. Y estando de noche, Jesús estaba solo en ese monte orando. Jesús solía orar mucho tiempo solo, en lugares solitarios. Entonces estaba allí solo orando, y mientras tanto la barca con los discípulos de Jesús estaba en medio del mar. Pero había un problema: estaba siendo azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Imagínense usted en un mar, los que han estado en el mar deben saber cómo es eso. Cuando se levanta el mar, cuando se pica el mar, cuando el viento le es contrario a la barca, debe ser tremendo, ¿no? De los discípulos, pues seguramente estaban muy preocupados en medio del mar y en las horas de la noche, en esa oscuridad y el mar picado, pues, y ellos que sabían de agua, ellos sabían cuán peligroso era un naufragio en medio del mar. Entonces la barca estaba azotada por las olas porque el viento le era contrario. ¿Y qué pasó? A la cuarta vigilia de la noche, o sea, para los judíos dividen la noche en 4 partes. Una es de 6 a 9 de la noche, es una vigilia de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6. O sea que aquí significa que eso fue en las horas de la madrugada, es decir, entre las 3 y las 6 de la mañana, pero aún estaba oscuro. Dice: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. O sea, él vino a ellos, o sea, de donde él estaba, él bajó de ese monte y anduvo por el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Cuando ellos lo vieron, seguramente lo vieron allá a la distancia, vieron que alguien, una sombra, venía sobre el mar caminando. Ellos se asustaron. Dice que dieron voces de miedo. Voces aquí significa que ellos gritaron de miedo, o sea, entraron en pánico, entraron en terror, mis amados.
porque ellos creyeron que era algo, pues algo sobrenatural, un fantasma, dice ahí, era algo pues no de este mundo y que era algo malo. En la cultura judía existía esos temores a un demonio llamado Azazel, que se supone que salía de noche y se tragaba las personas. Más o menos por ahí, ¿cierto? Entonces ellos, al ver, ellos no sabían que era Jesús. Recuerden que Jesús por la tarde los había embarcado. Al ver a Jesús, perdón, al ver esa sombra que venía allá, ese bulto que venía allá, ellos se llenaron de miedo y gritaron. ¿Qué tuvieron ellos? Miedo. Entonces aquí empiezan ellos con una emoción. Mire que cómo estarían las emociones de estos discípulos. Primero, el mar picado y la barca azotada por las olas y el viento pegando duro. Eso tuvo que haber causado cierta desazón en los discípulos, cierto miedo, ¿cierto? Seguramente se calmó un poquito esa situación. No se calmó, sino que estaban en eso cuando de pronto ven que viene algo como sobrenatural, mejor dicho, ahí sí que se acabaron de llenar de temor. Estaban predispuestos al miedo, ahora sí, mucho más miedo. Y gritaron. Ahí iban, se supone que ahí iban los 12 apóstoles de Jesús, creo yo. Quién sabe si de pronto iban más, porque eran barcas grandes. Y gritaron de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Él les habló de allá y ellos reconocieron la voz. Jesús les dijo: tengan ánimo, o sea, levanten ese ánimo. Ellos estaban bastante desanimados, hermano, por la situación que estaban viviendo. Recuerde, la situación de zozobra en el mar, y ahora viendo esa situación, viendo que venía alguien por ahí sin reconocerlo, entonces él les dijo: tengan ánimo. Ahora, pero ¿por qué habrían de tener ánimo? Él les dice: yo soy, no teman. Es decir, Jesús dice que donde él esté, no hay que estar desanimado y no hay que tener miedo. Donde esté Jesús, el ánimo se levanta y el miedo se quita. Amén. Le dijo: tengan ánimo, yo soy, no teman. Y Jesús siempre dice eso: no teman. No teman, hermanos, el miedo es un mal consejero. Una cosa es el temor reverente, ese temor ese temor que nos impide hacer ciertas cosas, y entonces nos impide hacer ciertas cosas y nos salva de ciertos peligros. Ese es un temor bueno. Pero el miedo ya como tal, el pánico, el pavor, ir más allá, pasar ya el umbral de ese temor reverente, de ese temor prudente, ya eso se convierte en un problema, ¿sí? Y ellos estaban muertos del miedo. Habían pasado de ese temor prudente a un miedo ya exacerbado. Entonces Jesús les dice: no teman, no teman. El temor es un enemigo. Ahora, el temor se vence. El temor hay que vencerlo. ¿Con qué vencemos el temor? Esa es la pregunta y eso que se va a resolver ahorita. ¿Tienes temores? ¿Tienes miedos? ¿Tienes incertidumbres? ¿Con qué vencemos ese temor? ¿Con qué vencemos ese miedo, ese pánico, ese pavor? ¿Con qué lo vencemos? Vamos a ver con qué. Primero que todo, tiene que ver con Jesús. Para vencer el temor, tiene que ver ¿con quién? Con Jesús. ¿Pero qué más? ¿Qué hay que hacer? Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro era un hombre impulsivo. Pedro oyó la voz y supo que era Jesús. Pero él dijo: si eres tú, manda que yo baje y ande sobre las aguas. Ahora entró como en un valor, le entró tremendo valor que le entró a Pedro. O sea, imagínese usted, vuelvo y le repito, ellos eran pescadores, ellos sabían que con el mar no se juega. Con el mar no se juega. Yo hago esta aclaración porque es que aquí en Honda pasa algo muy curioso. Aquí casi siempre para los finales de año y principios de años y los primeros 2 meses se ahoga mucha gente, o sea, siempre se ahogan personas en el río, aquí en el río Magdalena. Y generalmente son personas que vienen de otra parte, generalmente son personas que vienen de la serranía, es decir, de Bogotá, de por allá, del altiplano. ¿Pero por qué? ¿Por qué ellos? ¿Y por qué no los de acá? ¿Será porque los de acá saben nadar y los de allá no? No es por eso, sino que como las personas que no viven a la orilla del río Magdalena,
que están enseñadas a nadar en piscinas y por allá en quebraditas y todo, ven el río aquí, como el río aquí es angosto, aquí se ve al otro lado ahí como si estuviera ahí mismo, es tan angosto, pues ellos creen que eso es un hueco, o sea, no miden el peligro, y muchos se van metiendo, ay, vea, el agua no me llega y no a la rodilla, me llega a la rodilla, vea, la agüita me llega, están casi en la mitad del río y el agua les llega a la cintura, cuando menos piensan, brum, hay un rumbón debajo y se los traga el río y se han ahogado. ¿Por qué? Porque como no están enseñados a ver el río, como no están en ese contexto, entonces no miden las consecuencias, no miden el peligro. En cambio, los que nos hemos criado ahorita el río Magdalena, y muchos que hemos aprendido a nadar en el río Magdalena, sabemos cuán peligroso es el río y que con eso no se juega. Entonces lo mismo pasaba aquí con estos pescadores. Estos hombres, ellos sabían que ¿cómo así? Que voy a andar sobre las aguas, eso es muy peligroso. Pero Pedro, hermano, emocionado, ya pasó del miedo a la emoción, emocionado porque era el Señor Jesús, le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Hermano, hubo un momento de fe de Pedro tremendo, hermano. O sea, fue un momento de emoción tremendo, pero, o sea, se desbordó en fe. Andar en el mar, caminar sobre las aguas, tremendo eso, ¿no? Yo me imagino los otros apóstoles diciendo, Pedro, venga, ¿usted qué le está pasando? ¿Está volviendo loco? ¿Cómo así? Eso no puede ser. La física enseña que eso no. O sea, usted es más pesado que el agua y usted se va a hundir. Y está en el mar. ¿Cómo así, Pedro? ¿Qué? Y yo imagino a Pedro, no, es que si es el Señor, pues, ¿qué no se puede hacer en las manos del Señor? Y entonces Jesús, ¿qué le dijo? Ven. ¿Será que Jesús es irresponsable? No, de ninguna manera. Nuestro Señor Jesús, Dios no es irresponsable. Dios, o sea, Jesús vio la fe de Pedro y listo, entonces venga, porque Jesús apoya la fe. Jesús aprueba la fe. Jesús da la oportunidad de que se pruebe la fe. ¿Usted tiene fe? Dios te va a dar la oportunidad de que la pruebes. Entonces le dijo, venga. Además, el que estaba ahí, hermanos, el que le estaba diciendo era ¿quién? Era Dios mismo. Y si Dios mismo lo dice, aunque parezca improbable, será. Aunque parezca improbable, será. Jesús le dijo, venga. Y entonces, ¿qué pasó? Dice, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y anduvo Pedro en las aguas, ¿sí ve? Hermano, ¿sí ve todas las cosas que se pueden hacer de la mano de Jesús? Mire todas las cosas que se pueden hacer, cosas extraordinarias, cosas increíbles, hermano, para la mentalidad humana, cosas sobrenaturales. Ahí dice que Pedro andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Pero por qué Pedro lo pudo hacer? ¿Por la capacidad de Pedro? No. Porque fue el Señor Jesús el que le dijo, venga. Pero Jesús le dijo, venga, porque Pedro tuvo ese impulso. O sea, Pedro tuvo un deseo. Pedro tuvo un deseo y Pedro tuvo una convicción. Él deseó andar sobre las aguas y tuvo la convicción de que si el Señor le mandaba andar sobre las aguas, él podía hacerlo. Eso es fe, hermano. Él creyó que si el Señor lo mandaba a andar sobre las aguas, le daba permiso de andar sobre las aguas, así eso fuera lo más improbable del mundo, así fuera lo más loco del mundo, él lo podía hacer. Pedro tuvo esa convicción, y como él tuvo esa convicción, pues se le cumplió. Porque cuando uno tiene convicciones y las pone en manos del Señor, espere que el Señor le diga venga, y eso será. Así se hará. Así se hará, mi hermano, porque es Dios el que lo dice. No es por los méritos de Pedro, ¿no? Pedro no dijo que sí tuvo el deseo y tuvo la fe suficiente y el valor suficiente para decirle, mande que yo ande sobre las aguas. O sea, pedirle algo a Dios que es improbable humanamente, algo que es ilógico, pero se lo pidió. Hermano, no dude en pedirle cosas a Dios. Así te parezcan ilógicas, te parezcan las más improbables, te parezcan las más difíciles del mundo, te parezcan que eso es imposible. Y sí, para usted es imposible y para mí también, claro que sí.
Es que nosotros somos muy limitados, pero para Dios no hay imposible. Y cuando usted pone las peticiones, cuando usted pone esas cargas en las manos de Dios, ahí no hay ya imposible, ya ahí se rompe la barrera de lo imposible. Se rompe la barrera de lo natural y se entra en lo sobrenatural. Si ve que hay un texto para en Marcos donde dice que si tuvieses fe del tamaño de un grano de mostaza, le pueden decir a ese monte, quítese, y se quitará. O sea, ¿qué es lo que necesitamos? Tener ese vivo deseo y tener esa convicción que en Dios se puede. Pero en tercer lugar, hacerle. Porque Dios te va a decir, hágalo. Entonces, hágalo. Porque Pedro tuvo el deseo y tuvo la convicción de que si Jesús lo mandaba, él podía andar en las aguas. Pero Jesús le dijo, venga. Ahí que, Pedro hubiera dicho, no, pero espérese, no, yo creo que me apresuré, yo sí quiero eso, y yo creo que usted es Dios, y yo creo que sí se puede, pero no, yo no me siento capaz. No, Pedro, se lanzó, hermano. Hay que lanzarse. O sea, la fe se demuestra a través de los hechos. La fe no es simplemente un pensamiento, ni es simplemente una palabra. La fe se demuestra a través de los hechos. Créamelo, así es. Pedro dijo, el Señor le dijo, de una vez se lanzó. Él no se puso a pensar si se iba a hundir o no se iba a hundir. Él se lanzó. Y dice que andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Ahora, él andaba para ir a Jesús, porque Jesús lo había llamado. Pero hermano, sí, usted va a decir, pastor, yo ya leí ese pasaje y todo no fue así tan color de rosa como usted lo está pintando. No, es que yo no estoy pintando color de rosa, estoy pintando hasta ahí, hasta lo que pasó. Después vino el problema. Y es que siempre va a haber problemas. Claro que sí, siempre van a haber problemas. Así sea agarrado de la mano de Dios, va a haber problemas. Los apóstoles eran hombres agarrados de la mano de Dios y tuvieron problemas. Pero al ver el fuerte viento, o sea, cuando Pedro andaba sobre las aguas, pero él volteó la mirada, dejó de mirar a Jesús y volteó la mirada, ¿y qué vio? El fuerte viento. Acuérdese que el viento era fuerte, ¿sí? Y les era contrario. Al ver el fuerte viento que era contrario a ellos, o sea, el problema, la circunstancia que se iba en contra de él la vio, tuvo miedo. Aleluya. ¿Qué tuvo? Miedo. O sea, Pedro es un hombre muy emotivo. Pedro pasa de un miedo que tuvo porque de un temor que tuvo porque la barca zozobraba, pasó a un miedo exacerbado cuando vieron ese supuesto fantasma, pero después tuvo un momento de fe y de convicción y de gozo, y yo, Señor, manda que yo ande. Ese era Pedro. Y camina, pero cuando ve el fuerte viento, ¿qué pasa? Vuelve otra vez a tener miedo, hermano. Volvió a tener miedo. ¿Y qué pasó cuando él tuvo miedo? De nuevo, comenzando a hundirse. ¿Qué pasó? Comenzó a hundirse. El Pedro que por fe, por valor, por arrojo, andaba sobre las aguas, ahora comenzó a hundirse. Porque alguien podría decir, no, pues claro, Pedro anduvo sobre las aguas porque ahí estaba Jesús. Pero venga, es que aquí cuando él comenzó a hundirse, igual Jesús estaba ahí. Eso es lo mismo, o sea, el mismo Jesús estaba ahí. O sea, ya no dependía de que Jesús estuviera o no estuviera. Él empezó a hundirse, eso dependía era de la fe o el temor. Entonces aquí, recuerde, ¿qué vence el temor? La fe. Cuando él dejó de ver a Jesús, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Comenzó a hundirse, hermano, y en el mar, claro. Entonces él gritó, Señor, sálvame. Sálvame, Señor. Bueno, al menos hay algo bueno. Le pidió ayuda al Señor. No confió en sus fuerzas. Yo soy un nadador y yo ahorita voy a bracear y voy a llegar a la barca. No, Señor, sálvame, sálvame. Él estaba en medio de esa incredulidad que le entró, de ese temor, sin embargo tuvo una fe. La fe de decirle al Señor Jesús, sálvame. ¿Sí? Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él. Lo agarró. Porque Jesús, hermano, si Jesús está ahí, usted puede que empiece a hundirse, sí. El problema viene, claro que sí. El problema viene. Fuerte puede ser. Pero Jesús está ahí. Confíe.
Confiemos que Jesús está ahí. Él está ahí y Él extiende su brazo. Si usted le pide a Jesús, sálvame, Él está ahí. Amén. Vuelvo y lo repito. El problema está, el problema viene, el problema va a estar. Aún estando Jesús ahí. Pero confíe. Clame al Señor que lo salve y Él te va a salvar de ese problema. Él empezó a hundirse, gritó, le dijo, Señor, sálvame, y al momento Jesús lo asió de él. Jesús no te va a dejar morir. Jesús no nos deja morir. Lo agarró y lo sacó. Pero le pegó un regaño. Claro, lo sacó. Lo más importante fue que lo sacó, lo salvó, no lo dejó hundir. Empezó a hundirse y el Señor lo salvó, no lo dejó ahogar. Y así mismo, hermano, el Señor no te va a dejar ahogar. Puede que usted empiece a hundirse hasta el cuello, pero el Señor no te va a dejar. Pídele a Él. Lo que sí tiene que hacer es lo que hizo Pedro. Clame al Señor. Él dice que clamó, pidió, ¿cierto? Dio voces, gritó. Clame al Señor, clame a Él. Señor, sálvame, 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 sálvame. Y Jesús lo sacó. ¿Y qué le dijo? Hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Ya sabemos por qué empezó a hundirse. ¿Cuándo empezó a hundirse? Cuando tuvo poca fe. Cuando empezó a dudar. Entonces, él caminó sobre las aguas cuando creyó. Cuando tuvo ese fuerte deseo, cuando creyó. Aún en medio del problema, mire que todo se está dando en medio de una oscuridad. La madrugada está dando en medio de un mar que está picado, que el viento les es contrario, toda situación muy difícil, pero tuvo fe, hermano. Y caminó, y empezó a hundirse. Alguien, pero se estuvo hundiendo. Sí, pero caminó. ¿Caminó o no caminó? Y empezó a hundirse y el Señor lo dejó ahogar, lo sacó. ¿Pero por qué? Porque dudó. Porque sí, y así va a pasar, va a haber momentos de duda. Y cuando venga la duda, va a haber el miedo. ¿Qué vence el miedo? Es la fe. ¿La fe en qué o en quién? En Jesús. Hermano, aquí Jesús aparece varias veces. Soy yo, no tengan miedo. Pedro dijo, venga. Pedro empezó a hundirse. ¿Quién lo salvó? Jesús. ¿Sí ve que Jesús está ahí? Jesús es el que dice, tengan ánimo, no teman, soy yo. Pero estamos en un problema. Sí, está en un problema, pero yo estoy aquí. Entonces, si Jesús está ahí, no vamos a tener problemas. No, sí vamos a tener problemas. Jesús dijo, mientras esté en este mundo, habrá aflicción. Sí. Es más, a veces la fe, para poderse probar la fe, tiene que haber problemas. Si no lo hay, no se prueba la fe. La fe tiene que ser probada por el fuego, como el oro. Ahí es donde se prueba la fe. Ahí es donde se prueba la convicción. Ahí es donde se prueba la firmeza. ¿Qué? ¿Su propósito sí es ese o no? Pedro se trazó un propósito. Yo voy a caminar sobre las aguas. Y caminó y se empezó a hundir. Pero lo intentó o no lo intentó. Sí. Y lo logró. Sí. Él caminó. Tal vez no caminó lo que él quería, pero caminó, pero no se ahogó porque el Señor lo sacó. Pero Jesús le dice, su problema, Pedro, fue cuando usted dudó. Es decir, que mientras él tuvo convicción, fe, caminó, pero cuando empezó a dudar se hundió. Pero afortunadamente, gracias a Dios, la providencia de Dios, Dios que es bueno, a pesar de nuestra infidelidad, Dios sigue siendo bueno, lo sacó. Lo sacó. No porque Pedro, que es super fe. No, en ese momento que empezó a hundirse ya no tenía ninguna super fe. Dudó. Pero el Señor lo sacó. El Señor sabe qué tan débiles somos. Y Él no nos va a dejar ir al fondo. Y entonces dice que lo sacó. Pero sí tenemos que clamar. Aquí hay algo muy importante, hermano. Cuando usted se esté hundiendo, clame al Señor. Baje esas rodillas al suelo, hermanito querido. Y hágale, y ore, y ore, y ore, y gima. Bueno, eso hasta te hará rebajar de peso, pero hay que hacerle, hermano. Él clamó y el Señor lo sacó. Entonces Jesús dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ese fue el problema, ¿no? Entonces, hermanos, dice que cuando ellos subieron en la barca, es decir, Jesús y Pedro, ¿usted imagina a Pedro en los brazos de Jesús? Eso es una cosa muy hermosa. Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Jesús ya estaba en la barca, entonces se calmó el viento. ¿Dónde está Jesús? A la final los vientos se calman. A la final viene la victoria. Jesús la da.
Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. ¿Adoraron a quién? A Jesús. ¿Por qué le adoraron? Porque Él es Dios. Jesús le había dicho al diablo, por ahí en Mateo 4 le dijo, solamente al Señor tu Dios adorarás. ¿Cierto? El único que hay que adorar es a Dios. Y aquí dice que adoraron a Jesús. ¿Eso qué significa? Que Jesús es Dios. Él dice, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Hijo de Dios tiene la naturaleza de Dios. Entonces, mi hermano, ¿qué podemos resumir aquí? Hermanos, esta es la vida, ¿no? La vida, voy a resumir y voy a decir, ¿qué entiendo yo acá? ¿Qué me dice el Señor? La vida es como ese mar. Sí, esa es la vida. Ahí están, ellos seguramente cuando partieron en la barca, partieron bien, el mar estaba tranquilo, pero más adelante se puso turbulento, ¿sí? Y así es la vida, uno tiene momentos de tranquilidad, que eso parece pues la vida sin ninguna emoción, pero ahí llegan los momentos difíciles, todos lo hemos vivido y bueno, y después llegan los momentos de bonanza otra vez y después vuelven otro momento, y así es la vida, ¿no? Ese mar es la vida. En ese mar tenemos que embarcarnos, nos embarcamos, así como ellos se embarcaron, nosotros también nos embarcamos y somos aporreados por el viento y por esto y por aquello. Pero aquí lo más importante es cuando aparece Jesús ahí en medio del mar. Hermano, cuando aparece Jesús en la vida de uno, pues ahí ya la cosa cambia. No van a dejar de haber problemas, sí los van a haber, pero ya tenemos a quien nos agarre. ¿Usted se imagina donde ellos, esa barca les hubiera zozobrado sin Jesús ahí? Que se hubieran ahogado. Pero no, Jesús apareció en medio de la noche y en medio del mar les apareció. Ellos al principio tuvieron miedo, no lo reconocieron. Y tal vez Jesús, hermano y amigo, te está visitando y vos no lo reconoces, amigo. Y Jesús está ahí y usted no lo ha reconocido. Ha estado lleno de miedo todavía. Es Jesús. Habla con Jesús. Hable con Él. Reconózcalo. Y entonces llega Jesús y entonces hay emoción y nos llenamos de fe. Y creemos que podemos hacer muchas cosas, aún las cosas más improbables. Yo no sé qué proyecto tiene, qué deseos tienes y que para usted son improbables. Pues hermano, más improbable que andar sobre las aguas, ¿qué puede ser? Bajarse de una barca en un mar picado y andar sobre las aguas. ¿Qué más improbable que eso? Pero Pedro no le pareció tan loco, ¿cierto? A Pedro dijo, pues si es usted, Señor, mande que yo ande sobre las aguas. Quizás eso que está viviendo usted, que está deseando usted, que quizás no es tan improbable como esto, quizás será difícil, riesgoso o difícil más bien, no es tan improbable. Lo de Pedro sí era improbable, sin embargo, le dijo al Señor, se atrevió a decirle, Señor, mande que yo ande sobre las aguas. ¿Cuántas veces usted no se ha atrevido a pedirle al Señor algo porque usted ha dicho, uy, no, pero es que eso es improbable, no, pues es que eso es muy difícil, uy, eso no tiene lógica? ¿Cuántas veces usted se habrá cohibido de pedirle algo al Señor? Pedro no le pareció nada pues de malo pedirle que mande que yo ande sobre las aguas. Le pidió algo que desafía cualquier ley física, ¿verdad? Que desafía cualquier sano juicio, que desafía cualquier lógica, la desafía totalmente, ¿verdad? Y es que Dios quiere que le pidamos esas cosas que desafían la lógica, hermano. No, pero es que sí. O sea, si es probable, pues lo podemos de pronto hacer nosotros mismos. Precisamente Dios entra para eso, para las cosas que son improbables. Es ahí cuando, ¿sí? Para que la gloria sea para Dios. Entonces, hermanos, y así fue, y el Señor le dijo, venga, y él se lanzó. Hermano, Dios te dice, hágale, láncese, camine. Pero ¿qué pasa? Pues puede pasar lo que pasó con Pedro. ¿Qué pasó? Empezó a hundirse. ¿Y qué hizo? Y clame a Dios, clame a Dios. Quizá en este momento, tal vez estás en algo y te estás como hundiendo, siente que las aguas están, ¿sí? Pues ¿qué tienes que hacer? Clamar a Dios. Este es el momento de clamar a Dios. Este es el momento de aprovechar esta pandemia y esto, ¿para qué? Que tenemos tiempo, ¿verdad? Que tenemos tiempo para encerrarnos y orar y clamar y pedirle cosas locas a Dios, hermano. ¿Sí? Que no sean contrarias a la voluntad de Dios, ¿sí? Pero pídale a Dios.
vamos a hacerle. Y entonces él le pidió. ¿Y qué hizo Jesús? Lo sacó y lo regañó. Le dijo, hombre de poca fe. O sea, Pedro, hombre de poca fe, pero ¿cómo así? No tuvo fe cuando se lanzó al agua, sí. Pero la fe es como esa gasolina, ¿no? Le echó poquita gasolina al carro y se le quedó varado a mitad de camino. Hay que echarle más gasolina. Hay que echarle más gasolina a ese carro. Hay que hacerle más fe. Hay que meterle más fe para poder llegar al propósito. Pidámosle a Dios, entre otras cosas, pidámosle que nos dé esa fe. Y en todo caso, Jesús se goza. Hermano, Dios se goza al ver esas cosas de nosotros. Nosotros somos como niños delante de Dios. Entonces imagina ese Pedro, ay Señor, que yo ande sobre las aguas, como un niño. Pero Dios se goza con eso, hermano, con esas niñadas, con esas cosas que parecen absurdas, ¿cierto? Dios se goza con eso, hermano. Entonces, hermano, no le dé pena pedirle a Dios, no, hágale. Dios le dirá que sí, Dios le dirá que no. Pedro le dijo, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo, ven. Ahora, si el Señor le hubiera dicho, no venga, pues irresponsable Pedro si se hubiera lanzado a las aguas. Ahí sí es un irresponsable. Usted pídale a Dios, Él le dirá sí, Él le dirá no. Pero vamos a pedirle, pidámosle. Entonces, hermanos, vamos a pedirle a Dios que nos aumente la fe. Vamos a pedirle a Dios. Yo no sé en qué tu barca en este momento se está siendo azotada. Vamos a pedirle a Dios para que traiga bonanza. Mire, hubo bonanza. Sí, se calmó la tempestad. Vamos a pedirle al Señor Jesús que por favor traiga esa bonanza a nuestra vida, esa quietud, esa calma, ¿sí? Que calme esa tormenta. Quizás necesitas más fe, necesitas lanzarte. Vamos a pedirle a Dios que te dé esa fuerza, esa convicción que le dio a Pedro. Yo quisiera tener esa convicción donde él, nada de miedo, o sea, él no le dio miedo, se lanzó. ¿Cuándo empezó a hundirse? Cuando tuvo miedo. ¿Sí ve, hermano? La diferencia entre no tener miedo y tener miedo. Ahora, ¿qué marca la diferencia? ¿Qué es lo que condiciona esa diferencia entre tener miedo y no tener miedo? La fe. El lleno de fe y de convicción. O sea, yo quiero definir aquí la fe como convicción. O sea, estar convencido de que así es, de que se puede. Sí, o sea, la fe es eso, estar convencido. Convicción de lo que no se ve. O sea, estar convencido de que eso se puede hacer. Y así es. ¿Y qué pasa después? El miedo, sí, van a venir miedos seguramente, pero el Señor Jesús nos va a sacar. Vamos a orar. Y vamos a orar por esas necesidades que usted tiene. Si tiene alguna necesidad, usted la puede escribir acá. Amén. Bueno, salud.